Violencia callejera en Cuba, lo real usado como pretexto. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Tranquilos, miedosos, enjaulados, parecemos más bonitos a un régimen cuyo aparato represor ha pasado un año sofocando protestas. Una ola de violencia en las calles cubanas distinguió los días finales de 2021. Robo de motocicletas, autos, joyas, celulares en plena vía pública y a punta de pistola, carterismo y atracos de películas en el transporte público, sensación de inseguridad total en la mayoría de nuestros barrios. Sin embargo, asombrosamente el Ministerio del Interior intervino apenas en una tardía nota donde califica de fake news las denuncias que aparecen principalmente en redes sociales. Una nota oficial que, por llegar tarde y mal, por tachar de modo subliminal a la ciudadanía aterrorizada de mentirosa o ingenua, parece el complemento de un plan macabro, lo cual aviva los diversos rumores sobre quiénes serían los beneficiarios directos o indirectos de ese oportuno miedo colectivo a salir a las calles y por lo tanto de esa oleada de violencia que está haciendo el trabajo a esos que ya no encuentran un pretexto creíble para retenernos en nuestros hogares. Porque tranquilos, miedosos, enjaulados, parecemos más bonitos a un régimen cuyo aparato represor ha pasado el año sofocando protestas. Han sido varias semanas de violencia en ascenso, con decenas de testimonios con base documentada en fotos y videos reales, al punto que muchos han llegado a preguntarse no solo por qué no acaban de intervenir la policía, así de rápido como intervino durante las protestas populares del verano pasado por orden presidencial, sino si esta extraña coincidencia, en las que debieron ser jornadas festivas, no sería una treta intencional del propio régimen para que el temor de dejar nuestras casas funcionara como una especie de toque de queda no decretado. De hecho, estos últimos días las redes sociales han estado llenas de imágenes de las calles de la capital totalmente desiertas. Incluso el Malecón, la Rampla y otras zonas de las más concurridas de La Habana parecían un escenario post-apocalíptico, y sí, en gran parte por la miseria que nos azota como nunca antes y la desesperanza que nos invade, pero también por el miedo, posiblemente sembrado con muy mala intención, hizo lo suyo y nadie ha querido exponerse a sumar una desgracia personal a tantas que ya padecemos de manera casi colectiva. Porque al igual que por estas fechas se esperaban tímidas celebraciones, también se preveían grandes protestas públicas por cuanto sabemos ha elevado el descontento popular a niveles jamás vistos en la isla, mientras esta Navidad ha sido de las más tristes, en tanto cientos de miles de cubanos y cubanas han visto como sus salarios, aunque nominalmente un poco más alto que el año anterior, no han servido ni servirán para servir por mucho más tiempo para llevar a la mesa familiar el más insulso de los alimentos. De modo que no sería demasiado suspicaz sospechar que la violencia callejera, que existe, es real y alarmante, habría llegado a estos días para sustituir, como elemento disuasorio, a las desactivadas medidas sanitarias extremas contra el COVID-19, en un contexto político de tensión y en el que el régimen se ha quedado sin argumentos para que las personas no salgamos de nuestras casas o al menos no nos alejemos demasiado de ellas. Hay quienes incluso han llegado a pensar que la indiferencia, la apatía mostradas por el régimen ante la actual escalada de violencia apenas estaría buscando conducir los estados de opinión a ese punto ideal en el que una mayoría no solo reclame mano dura contra la delincuencia, con la posibilidad incluso de retomar la pena de muerte, sino además ganar a esa multitud que se sentiría tomada en cuenta, escuchada, cuando comiencen a llover las condenas severas y sea restaurada la tranquilidad ciudadana, aunque esta no sea más que puro teatro, efectismo político para un gobierno necesitado de tales viejas artimañas. No deberíamos descartar que, por carambola, una ofensiva contra la delincuencia pudiera además servir para zanjar de modo peligroso y altamente violento otras cuestiones pendientes relacionadas con una nueva oposición mucho más molesta que la anterior, por más difícil de identificar como tal. Hay que tener cuidado en tal sentido, porque la criminalización de los grupos opositores y de sus principales líderes no solo ha servido para el régimen para negarles la autenticidad y desacreditarlos ante la opinión pública, sino además para sistemáticamente condenarlos en los tribunales
y encerrarlos en cárceles como a delincuentes. Si una mayoría aterrorizada y confundida, con total mala intención, reclama sangre y en su complacencia inmediata hubiera un atismo de popularidad recobrada, ya tenemos lo que pudiera ocurrir en medio de la desesperación y el pataleo. La nota de prensa del Ministerio del Interior ha negado la ola de violencia, señalando que las imágenes que circulan son viejas, pero igual ese detalle no disminuye los temores de la gente, todo lo contrario. En tanto, primero habla de un fenómeno que viene ocurriendo sin remedio alguno desde hace varios años. Segundo, hace pensar en la existencia de pruebas documentales archivadas o conocidas por la institución policial y que no sabe cómo han escapado a la luz pública en este preciso instante. Y es válido insistir en que se divulgaron durante días en redes sociales antes de que se tomaran su tiempo para decir eso, que nadie se cree, pero que probablemente les servirá para oscuros propósitos. Aquí no está pasando nada. Un mensaje que, como cualquier nota oficial de la dictadura, pareciera dirigido más al exterior que a este oscuro interior donde sabemos, porque lo vivimos a diario, se continúan acumulando las pruebas de que nuestro infierno delincuencial no solo es real, sino que pudiera ir en una escalada hacia el caos en la misma medida que continúe extendiéndose la pobreza debido a la crisis económica extrema que ha provocado esa terapia de choque anunciada como tarea de ordenamiento, en que la moneda con que el régimen paga los salarios a los trabajadores sigue perdiendo valor, en que la honestidad y la honradez no sirven de mucho para sobrevivir, en un país donde solo se salva ser un ladrón quien no tiene algo que robar, en que emigrar no sea la única y altamente costosa tabla de salvación. Siguiendo con las noticias, Banco Central de Cuba advierte que en marzo vence la conversión de cuentas de ahorro en CUC. Hasta el 31 de marzo, las personas naturales podrán mantener sus cuentas en pesos convertibles de ahorro, los depósitos a plazos fijos y certificados de depósitos de las personas naturales en CUC. Asimismo, informa que los colaboradores a cuyas cuentas bancarias se les aplica la bonificación del 30% para la compra en establecimientos comerciales podrán solicitar desde la cuenta en pesos cubanos convertir total o parcialmente el saldo que tenían al cierre de diciembre de 2020 en sus cuentas en pesos convertibles a un certificado de depósito en divisas. También aseguran que, siempre que se acredite una representación mediante un poder notarial especial, estas serían admitidas en los casos de que el titular de la cuenta bancaria se encuentre en el extranjero, para que su saldo en CUC se pueda convertir total o parcialmente a pesos cubanos u optar por un certificado de depósitos en divisas según las condiciones establecidas para ese producto. El 30 de diciembre último venció el plazo para que las personas naturales pudieran cambiar los pesos convertibles que aún tuvieran en sus manos en las sucursales bancarias o en cajas de ahorro. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el